Bueno, por ahí enviaron un compañero, Javier Alexander Pérez, envió por ahí en esos 5 minutos o más que estuvimos desconectados, él decidió pues aprovechar el tiempo y resolver la cuadrática, ¿no? Sí, es algo así más o menos. Pues lo que pasa es que como yo siempre pongo a hacer eso a los muchachos en clase y luego lo corroboramos, pues no lo tengo ahí a la mano la solución. Pero parece ser que está bien. Parece ser que está bien. Sin embargo, debe desglosar ahí ese ID, debe dejarla sola, lo mismo que ID cuadrado. Muy bien ahí por los apuntes de ahí del compañero. Ah, pensé que ya lo había resuelto, no. Tomó fue apuntes. Ok, entonces ahí dejo la No, no, tarea, profe, vale. es que le estaba enviando para que el compañero que preguntó se adelantara. Ah, ok, vale. No, pero bien. Bien ahí para que... Listo. Permítame un segundito, estoy abriendo aquí el aplicativo del WhatsApp para que, por si alguien manda algún mensaje, estar atentos. Entonces, bien, entonces le dejo ahí la tarea, ¿listo? Para que ahorita más luego lo resuelvan. Entonces, ya con esto, ustedes pueden obtener, como les decía, pueden obtener ID1 y ID2. Y ustedes deben seleccionar cuál de las dos resultados es el correcto. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a, ahora, yo de todos modos, pues le comparto este video y también les voy a compartir el video de la clase pasada, que también hay algunas cosas que a veces uno en una clase dice más, un poquito más, un poquito menos. Bien, entonces miren, esto es lo que respecta con la polarización por divisor de tensión. Ahora vamos con los MOSFET. ¿Cómo sería un circuito con MOSFET? Ah, me están pidiendo aquí admisión. Listo, ya se conectaron entonces los demás compañeros. Entonces, miren, ahí les dejo la tareita, ¿listo? Para mañana, para que lo resuelvan y tener siempre para la clase, a pesar de que estamos virtual, tener ahí unas hojitas, unos apuntes, su cuadernito tomando apuntes, siempre es bueno. Y lo otro, tener por ahí hojitas, ojalá si pueden blancas. A veces de pronto hacemos ejercicio aquí en la clase y los pongo ahí 5 minutos a que resuelvan el ejercicio y luego lo discutimos la solución. ¿Sí? Voy a dejarles un ejercicio ya numérico, pero entonces se los dejo para que ustedes lo resuelvan en la casa. Bueno, me faltó una cosita nomás, aunque como les dije, eso también está en el video que les voy a subir de la clase de los otros compañeros del otro grupo. Aquí recuerden que tenemos BDS. Recuerden que BDS aquí, tanto en divisor de tensión como en autopolarización, no cambia. Esto aquí no cambia. Por lo tanto, BDS va a seguir siendo igual al voltaje de la fuente menos la corriente en el drenador, que es la misma del punto Q, aunque sobra decir eso. RD más RS. ¿Listo? Y de Q, RD más RS. Vale. Y recordemos que BDS también la podemos expresar como el voltaje en el drenador, que es en este punto, menos el voltaje en el surtidor, que es en este punto. ¿Sí? Ok. Entonces, para que recordemos estas dos ecuaciones. No más. Bien. Entonces, vamos a darle número a esto. Un ejercicio para que ustedes lo hagan. Por favor, lo hacen de manera gráfica. Una sugerencia, háganlo primero de forma gráfica, con calma,
si allá en su casa pueden ir allí y conseguir una hoja milimetrada, hagan este ejercicio con hoja milimetrada. ¿Para qué? Para que los valores sean lo más exacto posible. Una preguntita. Sí, pregunten. ¿Esta tarea que es por el Teams o eso es algo individual? ¿Cómo? Ah, no. Esta tarea es para que ustedes la hagan y mañana yo les hacemos un ejercicio en clase. ¿Sí? Para que ustedes mañana lo apliquen en el ejercicio en clase. ¿Sí? Listo, vale, profe. Sí. Aunque también la van a necesitar para el taller que les voy a dejar para la próxima semana. ¿Listo? También les va a servir para eso. Bueno, entonces démosle valores a esto. Démosle valores. 8 voltios. Aquí 8 voltios. Acá 3,3K. 1,2K. Aquí 2,2 mega y 2,2 mega. ¿Sí? 2,2 mega ohmios, 2,2 mega ohmios, 3,3K y 1,2 kilo ohmios. ¿Listo? IDSS. Bueno, uno primero coloca el enunciado, ¿no? Primero coloca el enunciado, pero bueno, ya terminemos de colocar los valores. IDSS, 5,5 miliamperios. IBP, menos 4,5 voltios. ¿Sí? Entonces, hallar, ejercicio, hallar IDQ, BGSQ, BD, BS y BDS. ¿Listo? ¿Cómo? Bueno, qué pena, ahí me enviaron un mensaje ahí importante de ahí de la maestría. Bueno, entonces miren, este es el ejercicio. Este ejercicio se lo voy a dejar para que ustedes lo resuelvan allá también en su casa. Por favor, háganlo primero. ¿De qué forma? Primero lo van a hacer de forma gráfica y luego lo hacen de forma matemática. Para hacerlo de forma matemática, recuerden que deben obtener los coeficientes. ¿Sí? Alguien ayer me decía, profesor, ¿y no puedo meter la ecuación en la calculadora? Pues creo que una vez como que lo intentamos, pero no
La calculadora no lo permite, excepto de que tenga una calculadora más avanzada. Ah, bueno, también me acordé de una propuesta que hizo un compañero. Dijo, profe, ¿y será que como estamos trabajando aquí de manera virtual, la gráfica podemos hacerla en GeoGebra? Entonces, si ustedes quieren, lo pueden hacer en GeoGebra. ¿Sí? Si quieren, lo pueden hacer en GeoGebra o también lo pueden hacer en Excel. ¿Sí? O en otro programa para graficar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar? No. ¿Listo? Pero hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio de primero hacer la gráfica de manera manual. ¿Sí? También lo pueden hacer de manera digital con GeoGebra. Hay una aplicación de Google que se llama GeoGebra. ¿Sí? GeoGebra. Son como 6. ¿Sí? GeoGebra. O también lo pueden hacer en Excel. ¿Sí? En Excel también lo pueden hacer. Pero háganlo también de forma manual. Solo por ahorita, consíganse un pedacito o una hojita milimetrada. Eso no cuesta mucho. Por ahí, no sé, 200 pesos. Una hojita milimetrada. No es necesario que se la gasten toda. Puede ser en media hojita. Y grafican. ¿Sí? Este ejercicio lo coloqué porque al hacer la gráfica hay que tener mucho cuidado porque siempre es un poco apretada la gráfica, ¿sí? Es decir, si no lo hacemos bien, el punto Q no nos va a dar de manera exacta. Entonces, por eso le pido que lo haga en hoja milimetrada, ¿listo? Y si quiere lo corroboran aquí con esto. Y además, luego van y lo resuelven de forma matemática, ¿listo? Bien. Yo voy ahora vamos a continuar con lo siguiente para ir avanzando. Voy a borrar esto, ¿listo? Bueno, voy a borrar esto. No sé si ya le tomaron por ahí pantallazo o ya lo copiaron. ¿Listo? Listo. Ahí, bueno, ahí rapidito le toman pantallazo y lo guardan ahí. Bueno, resulta que vamos a trabajar una cosa que yo le llamo, o que se llama redes combinadas. Ese tema también lo pueden encontrar en los libros, que se llama redes combinadas. Después de ver este tema, ya nosotros podemos entrar a lo que es, antes de ver lo del MOSFET, el MOSFET lo vemos mañana, ¿sí? Mañana vemos lo del MOSFET. Veamos redes combinadas. Veamos redes combinadas. ¿A qué me refiero con redes combinadas? Entonces, redes combinadas es cuando tengo un JFET y cuando tengo un BJT. ¿Sí? Un JFET y un BJT. Un momentico. Listo. Como por ejemplo, voy a dibujarle aquí. Por ejemplo, ¿cómo resolverían ustedes este ejercicio?
Aquí tengo un JFET, que es el de aquí arriba, y tengo un BJT. Bueno, si alcanzan a apreciar ahí bien el ejercicio, ¿cierto? Sí, todo. Entonces, aquí en este punto está BC, aquí en este punto BD, y el ejercicio me dice hallar BD y BC. Entonces, para estos ejercicios, yo les voy a siempre a sugerir lo siguiente. Bueno, yo quiero que ustedes me digan una cosa. ¿Sí? Díganme una cosa. Díganme una cosa. ¿Cómo hago yo para resolver ese ejercicio? Tengo un JFET y tengo un BJT. ¿Cómo lo resuelvo? Me hace falta un valor de una resistencia. ¿Cómo lo resuelvo? Entonces, primera sugerencia. Empezaría con el circuito del BJT. Entonces, siempre empiecen con el circuito que está hacia tierra, es decir, de abajo hacia arriba. Yo les sugiero siempre que cualquier ejercicio que tengan de esta característica, ¿sí? Aunque no todos pueden que se puedan resolver fácilmente así, pero en la mayoría es mejor hacerlo de abajo hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba. Entonces, primero yo resolvería para el BJT. ¿Cómo lo resuelvo? Entonces, si quieren, yo podría olvidarme de momento de esta parte. Me podría olvidar de momento de esta parte, ¿sí? De esto, de esta parte de aquí. Y resolver para el BJT solo con el divisor de tensión, ¿sí? Solo teniendo en cuenta el divisor de tensión. ¿Qué pasa? Que aquí entra una corriente, ¿sí? Aquí sale una corriente, pero como ustedes saben que el JFET, la corriente que circula por acá, es aproximadamente igual a ¿cuánto? A 0, ¿sí? Cero. Es correcto. Es aproximadamente igual a 0. Entonces hay varias formas de hacerlo, ¿no? Yo voy a decir que aquí en este punto el voltaje es BG o voltaje de base. ¿Por qué? Porque es el mismo punto. Aquí está la puerta, ¿no? Pero resulta que como no hay corriente, la corriente es 0, como la corriente aquí es 0, entonces el voltaje que está aquí se va a reflejar acá. Por lo tanto, BG es el mismo voltaje de la base de ¿quién? Del transistor BJT. Entonces, yo voy a decir, primero, voy a hallar el voltaje de base, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo hago para hallar el voltaje de base? Lo puedo hacer o por Thevenin o primero compruebo la siguiente relación. ¿Cuál es la relación que primero debo comprobar? Que beta por RE sea mayor o igual a 10 veces R2. Si esto se cumple, puedo asumir directamente que el voltaje aquí en la base es el del divisor de tensión y me ahorro unos pasitos. Ahora, si usted no recuerda esto, si no está seguro de recordar esta ecuación, ¿usted qué hace? Pues lo hace por Thevenin y resuelve un Thevenin acá, luego hace una malla y luego obtiene el voltaje de la base. ¿Ok? Vamos a ver si se cumple esta relación. ¿Cuánto vale beta? 180. Multiplicado por RE, ¿eso da cuánto? 180 por 1.6. $288 kiloohmios. Debería ser mayor que 10 veces R2. ¿Cuánto vale R2? Vale 24. Multiplicado por 10 me da 240K. Entonces, 288 sí es mayor que 240. O sea, se cumple. Sí se cumple el voltaje en la base, que como dije, es igual al voltaje en la puerta, va a ser igual a ¿cuánto? Al divisor de tensión. O sea que sería los 16 voltios multiplicado por R2 sobre R2 más R1. Y de esta forma, pues yo obtengo el voltaje en la base. ¿Sí? ¿Cuánto me da ese voltaje ahí en la base? 3.62 voltios. ¿Sí? Ahora, si usted no recuerda esta relación, lo puede hacer por Thevenin. ¿Cierto? Lo puede hacer por Thevenin. Listo, ya tengo el voltaje de la base. Si quieren, ustedes vayan anotando estos valores allá para yo poder borrar. Ya tenemos el voltaje en la base. Ahora, ¿qué hago? Resulta que yo voy a empezar a hallar voltajes y corrientes a ver si logro llegar hasta BC y si logro llegar allá hasta BD. Uno primero hace un análisis. Un ejemplo. Si primero me piden BD es porque es posible que BD se pueda hallar primero de manera fácil. Entonces, ¿cómo hallo BD? BD recuerden que es BCC, BDD, menos la caída de tensión aquí. ¿Y cuánto es la caída de tensión acá? ID por RD. Entonces BD lo voy a poder hallar 16 menos ID por RD. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo logro hallar, ojo, si yo logro hallar ID, puedo hallar BD. ¿Listo? Lo mismo para BC. Listo. Entonces, ya hay el voltaje de base. Siguiendo este camino, yo podría hallar el voltaje aquí, en el emisor. ¿Y por qué se me ocurre hallar el voltaje en el emisor? Porque, primero, yo voy a asumir que el transistor está activo. Primero, voy a asumir que el transistor está activo. ¿Sí? Si asumo que el transistor está activo, quiere decir que el voltaje entre la base y el emisor ¿vale cuánto? ¿Cuánto vale? 0,7. 0,7. Entonces, de aquí, como ya tengo el voltaje de base, ¿cuánto vale el voltaje en el emisor? Entonces, el voltaje en el emisor va a ser igual al voltaje de base menos el voltaje de base emisor. ¿Cierto? Voy a borrar acá.
Bueno, ¿y de dónde sale esto? Bueno, de esta misma relación. Recuerden que el voltaje base emisor es igual al voltaje de base menos el voltaje del emisor. Es decir, despejo el voltaje en el emisor. ¿Sí? Que es lo que tengo aquí abajo. O como quieren verlo, si ustedes hacen una LBK aquí, también van a llegar a esto mismo. ¿Sí? Van a llegar a esa relación. Bueno, ya lo tengo. ¿Cuánto vale el voltaje base emisor? 0,7. Entonces, eso quiere decir que el voltaje en el emisor va a ser igual al voltaje de base, que vale 3,62 voltios, menos el voltaje base emisor, que es 0,7. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? 2,9, 2,92. 2,92. ¿Sí? Es el voltaje en el emisor. ¿Sí? 2,92 es el voltaje en el emisor. Listo. Ahora, listo, ya tengo el voltaje en el emisor. Si yo tengo el voltaje en el emisor, ¿qué corriente o qué otro voltaje yo puedo hallar? ¿Quién? ¿Cuál? El voltaje en el colector. Puedo hallar la corriente en el emisor. ¿Por qué? Porque recordemos que la corriente en el emisor es igual al voltaje en el emisor. Yo sé que todos dicen vos aquí, ustedes, porque no. Baby, si te vas, sí que no. Y vos no van a ser como yo. ¿Sí? Entonces, la corriente en el emisor va a ser igual al voltaje en el emisor sobre la resistencia en el emisor. Como ya tengo este voltaje de aquí, entonces puedo hallar la corriente que circula por esta resistencia, ¿cierto? Que es IE. IE es igual al voltaje en el emisor sobre la resistencia en el emisor. Entonces, de aquí, como ya tengo el voltaje, entonces sería 2,92 voltios sobre 1,6 kiloohmios. ¿Cuánto me va a dar ese valor? Calcúlenlo ahí en su calculadora. Eso da 1,82. Bueno, 82,5. Puede ser 83, profe. 1,82. 83. ¿Sí? Miliamperios, ¿cierto? 1,82 miliamperios. ¿Sí? Ah, bueno. Listo. Entonces, voy a borrar esto. Resulta que para ustedes es sabido lo siguiente. Esto es como algo que se va tejiendo, ¿no? Esto es algo que se va tejiendo. Entonces, recordemos lo siguiente. La corriente en el emisor es aproximadamente igual a ¿cuánto? A la corriente en el colector, ¿cierto? Ahora, alguien podría decir, profe, entonces yo ya puedo hallar la corriente en la base. Sí, usted puede hallar la corriente en la base. ¿Sí? Pero entonces, mire, la corriente en el emisor es aproximadamente igual a la corriente en el colector. Pero, ¿qué podemos observar? Esto es más que todo cuestión de observación. ¿Qué podemos observar aquí? Podemos observar que el colector En serio. está pegado al surtidor. ¿De quién? Del JFET. ¿Sí? Es una sola línea. Entonces, si yo digo que Y es aproximadamente igual a IC, entonces quiere decir que si IC está pegado, bueno, IC no, el colector está pegado al surtidor
del JFET, ¿sí? Entonces, quiere decir que también es igual a ¿cuánto? A IS, la corriente en el surtidor. Pero por definición, la corriente en el surtidor también es igual a la corriente en el drenador, ¿cierto? Que esto es la misma que la del punto Q. Entonces, si ya tengo ID, ¿ya puedo hallar? ¿Ya puedo hallar BD? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, por favor, participen. Los compañeros. Sí, profe, ¿no? Pues haría una ley de Ohm y la sacaría, creo. Sí, claro. Tiene el voltaje y la resistencia. Entonces, al hacer un LVK aquí, que llegue hasta BD, un LVK que llegue hasta BD, me quedaría. Entonces, BD sería igual a ¿cuánto? A BDD, ¿sí? Menos ID por RD. Reemplazando sería 16 menos 1,82 mili, ¿no? Esto es mili. Pero como RD está en K, a la final se van a cancelar. Por 2,7, ¿sí? El mili con el K ya los cancelé. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ahí vamos anotando, ¿cierto? Bueno, entonces miren, ¿cuánto me va a dar eso? 11.07. 11,07. Entonces BD es igual a 11,07 voltios, ¿sí? Aquí ya tengo la primera respuesta. Bueno, si ya tengo esto, ¿cómo hago para hallar BC? ¿A quién se le ocurre cómo puedo hallar BC? Bueno, mire, se lo voy a decir rápidamente, porque voy a colocar otro ejercicio. ¿Listo? Y ese ejercicio sí lo van a intentar ustedes resolver. Entonces, ¿cómo hago para hallar el voltaje en este punto? Resulta... Profe, no haría, ajá, Sí, sí, dígame. para hallar el BC, no tomaríamos una LVK por el lado desde arriba, desde 16 hacia abajo, ¿no? O no sé. Bueno, eso hay que hacerlo, ¿no? Podemos plantear una LVK aquí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nos encontraríamos con dos voltajes, BDS y voltaje colector emisor. Resulta que para hallar el voltaje colector emisor necesitaríamos el voltaje del colector. Y para hallar BDS necesitaríamos el voltaje en S, que es el mismo voltaje en C. ¿Por qué? Porque están ahí en el mismo punto, ¿no? El surtidor y el colector están ahí unidos en el mismo punto. ¿Esto qué quiere decir? Que el voltaje ahí es el mismo, ¿sí? O sea, BC es igual al voltaje en el surtidor. Y S y la corriente en el surtidor es igual a la corriente en el colector. ¿Qué debemos hacer? Resulta que como ya yo tengo ID, que es 1,82, miliamperios, de la ecuación de Shockley, ojo, de la ecuación de Shockley, entonces yo puedo despejar BGS, ¿sí? Y BGS también es igual a BG menos BS. Pero yo les dije que BC, por estar en el mismo punto que el surtidor,
era igual a BS. ¿Qué debo hacer de esta ecuación? Despejo esto, BS, que es la misma BC que me están pidiendo, ¿sí? Entonces, voy a quitar esto que ya no lo necesito, ¿sí? Y entonces, yo digo, BC es igual a BS, es igual a esto, despejarla de aquí. O sea que me quedaría BG menos BGS. Pregunto, ¿cuánto vale BG? Recuerden que BG es el mismo voltaje de base. Ya lo tenemos. Si mal no recuerdo, eran como 3 punto algo. ¿Sí? 3.62. Entonces, esto va a ser igual a 3,62 voltios menos BGS. ¿De dónde puedo obtener BGS? Lo despejo de la ecuación de Chockley, ¿sí? Lo despejo de la ecuación de Chockley. Entonces yo lo voy a despejar aquí mentalmente. Yo lo voy a despejar acá mentalmente. Entonces, lo podemos hacer de dos formas. Algunos lo podrían hacer de forma gráfica. Yo lo voy a hacer de forma matemática, ¿sí? De forma matemática. Entonces yo digo BGS despejado de la ecuación de Chockley. BGS despejado de la ecuación de Chockley, ¿cuánto me da? BG menos BS, ¿no? BGS sería ID es igual a IDSS por 1 menos BGS sobre BP al cuadrado. Entonces sería BP, No, profe, no sería la raíz cuadrada de la de raíz ID sobre cuadrada, IDS. ID sobre IDSS más 1. ¿Sí? Háganlo ahí ustedes, a ver, despéjenlo. No, creo que esto es así. Así es, ¿no, profe? ¿No sería menos 1? Así, ¿sí? Sería así, ¿cierto? Es decir, pero y coloco aquí la ecuación. ¿No sería menos 1? Sí. Despejo esto hacia acá. Me queda ID sobre IDSS. Luego le saco la raíz, ¿cierto? Para eliminar el cuadrado. Luego ya después de haberlo eliminado, me queda lo contrario. Ya sé cómo me queda. Me queda lo contrario porque mire, aquí me queda, esto lo paso para este lado.